Durante la década de los 70 comenzó a extenderse una hipótesis sumamente increíble sobre el posible origen de la raza humana. Según esta idea, secundada por el azerbaiyano Zecharia Sitchin, en las tablillas de escritura cuneiforme de la antigua civilización sumeria podría leerse una descripción de los dioses de dicha sociedad, como seres altos y blancos que llegaron de un planeta llamado Nibiru hace casi medio millón de años y que, necesitados de mano laboral, aceleraron la evolución de los neandertales al mezclar su propio material genético con el de los homínidos, creando de este modo a la raza humana y esclavizándola al presentarse como sus dioses. ¿Esta historia te suena? Hace no mucho las redes sociales acabaron por popularizarla en el imaginario colectivo, presentándola como una explicación aparentemente irrefutable para la construcción de grandes obras arquitectónicas de la antigüedad como las pirámides egipcias, mayas e incluso las líneas de Nazca. El argumento suele comenzar con una pregunta: ¿cómo los seres humanos de la antigüedad pudieron haber hecho esas grandes hazañas con la poca tecnología con la que contaban? Y claro, ahí está de nuevo la explicación favorita de muchos. So to me, as a mythology, that is fascinating because where did that story originate? Yeah. Dilo tuyo, Bart. Hola, viajeros del lenguaje. Al parecer hay algunos que no conciben la imponencia de la imaginación humana, ni de los grandes avances de los que proviene nuestra civilización moderna. Así que, ¿por qué no me acompañan hoy a conocer la versión de un testigo ocular de la historia de los Anunnaki? Un testigo que no es cualquier testigo, sino que es un hijo de ellos. Es de hecho quien plasmó los hechos con su puño y letra. Estamos hablando de Nabu, el dios del lenguaje según los babilonios, el escriba de los dioses, quien recuerda desde lo alto que no olvides dejar tu like en este anunnakístico video, suscribirse a este canal si es que te gusta el contenido interesante y visitar mi canal de música. La historia de la modificación genética hecha por los Anunnaki fue principalmente extendida, como ya dijimos, por Zecharia Sitchin, licenciado en Historia Económica que, con un pequeño bagaje en el idioma sumerio, se animó a traducir las tablillas antiguas, confundiendo lenguas y anexando fragmentos que en los textos originales no se encuentran. Así que ya vemos para dónde va toda esa hipótesis sobre el planeta Nibiru y tal. Los antiguos habitantes de Mesopotamia, Sumeria y Acadia también tenían a sus propios Sitchins, es decir, promulgadores de mitos. Pero a diferencia de la actualidad, esas historias no eran refutadas por medio del método científico y podían acabar encauzando la vida de los seres humanos por medio de la adoración a los dioses. No pretendemos decir que esto haya sido negativo, más bien procuraremos conocer los grandes avances del lenguaje para aquellas culturas de la época que, como todas las que hemos estudiado hasta ahora, veían esta expresión humana tal riqueza y valor que, como muchos ahora maravillados al ver las pirámides, acaba por pensar que tal obra solo podría haber sido regalo de los dioses o de los extraterrestres, que es muy parecido. En el principio, Anu, Dios del cielo y Dios de dioses, dio a luz a varios hijos conocidos más tarde como los Anunas o en su versión acadia, los Anunnaki. Con Ki, la tierra, tuvo por hijo a Enlil y con Namu, diosa primigenia de las profundidades de las aguas, trajo al mundo a Enki. Este último, con ayuda de la tierra, creó a los humanos para servir a los dioses, quienes necesitaban de la adoración con la que se alimentaban. Más allá de eso, Enki se convirtió también en el protector de la humanidad cuando su hermanastro Enlil intentó destruirla, agobiado por el ruido que los hombres hacían desde la tierra. Enki engendró un hijo de nombre Marduk, quien llegaría a ser el dios más venerado de toda Babilonia, por ser el soberano de la civilización. Curiosamente, y es aquí donde nos detendremos, este patrono de las ciudades comenzó a necesitar de un escriba que le ayudase a redactar las narraciones y hechos de los dioses.
pero también para registrar el destino de cada ser humano, siendo capaz incluso de aumentar o disminuir la vida de cada uno. El nombre de este escriba fue Nabu, que podría significar el que es nombrado o el que habla, y cuyo culto se hizo tan popular que el mito acabó engrandeciéndolo como hijo de Marduk. El origen de la escritura para sus adoradores podría plantearse de la siguiente manera. Primero surgió la bóveda celeste, Anu, del cual nació de su combinación con las aguas profundas el creador y defensor de la humanidad, Enki. Este dio a luz a la civilización Marduk, que como algo prominente para sí misma creó a la escritura, Nabu, al principio como un colaborador, pero llegando a necesitarla tanto que terminó accediéndolo a la cúpula del hijo de un dios. Nabu llegó a ser tan importante para el culto de Mesopotamia que se le consideraba el patrono de Borsippa, la segunda ciudad más importante de la región, solo detrás de Babilonia. La belleza literaria detrás de este mito es apasionante, ya que si Nabu era el dios locutor, su consorte, la diosa Tashmetun o Tashmit, era mejor conocida como la dama que escucha. Por ello, sus fieles les dedicaron hermosos poemas que llegan hasta nuestros días, revelando la hermosa fusión que hay entre el dios que habla y la diosa que escucha. Y esto es porque la escritura llegó a ser algo fundamental en la cultura de Mesopotamia, dando a reyes, nobles e incluso seres míticos como Gilgamesh la posibilidad de ser inmortales por medio de la cuña y el lápiz, símbolos predominantes a la hora de representar a Nabu. Es por ello que los escribas cargaban con una enorme responsabilidad y pedían constantemente a su Dios que los ayudara a cumplir con su labor de manera honesta, ya que sabían que transcribir e interpretar correctamente los textos podría resolver o provocar todo tipo de disputas. Esto lo deducimos al leer una carta enviada al rey asirio Asurbanipal, que reza: quien quiera que seas, oh escriba, que estás leyendo esta carta, no escondas nada al rey, tu señor. Habla por mí ante el rey para que los dioses Bel y Nabu te bendigan. Que Bel es otra forma de llamar al dios Marduk. Asurbanipal fue el último de los grandes reyes asirios, conocido por ser también uno de los pocos monarcas que sabían leer y escribir, motivo por el que este hombre era especialmente fiel a Nabu, llegando a fundar la ya destruida biblioteca de Nínive, que algunos piensan pudo servir de inspiración para la posterior existencia de la biblioteca de Alejandría. Nabu llegó a ser tan importante que también hubo varios reyes que llevaban un nombre derivado del suyo, siendo el más conocido de todos el rey babilónico Nabucodonosor II, inmortalizado en la cultura occidental por la tradición judeocristiana. Cada año se celebraba una ceremonia en la que se llevaba cargada una estatua de Nabu desde Borsippa hasta Babilonia, para que éste pudiera presentar sus respetos a su padre Marduk. Como ya habíamos dicho antes, Borsippa era la capital del culto al dios escriba, donde tenía su principal templo en forma de zigurat, donde justamente encontramos otro paralelismo con los textos cristianos, ya que esa misma zona es la que se identificaba como la Torre de Babel en las historias bíblicas. Y si recordamos, según el Génesis, fue allí donde Dios había confundido el lenguaje de los constructores, permitiendo el nacimiento de multitud de lenguas. Como vemos, en ambas versiones de la historia nos volvemos a encontrar la constante que relaciona al lenguaje humano con la intervención divina. El culto a Nabu trascendió a las murallas de Mesopotamia, siendo llevado por expatriados hasta Anatolia y Egipto, donde lo encontramos con el nombre de Tot y sus propias variantes. Nabu también llegó a Roma y a la antigua Grecia, donde fue identificado como Mercurio entre los romanos y como Apolo o Hermes entre los griegos. Y no fue hasta aproximadamente el siglo II después de Cristo, cuando la escritura cuneiforme se perdió y se olvidó gradualmente, que Nabu también acabó siendo olvidado por sus fieles, siendo ahora solo un testigo de las grandes obras de hombres antiguos, entre las que podemos contar desde poemas y escrituras en piedra hasta bibliotecas y columnas de conocimiento que el tiempo borró y que tal vez haga innecesaria la participación de dioses que bajan del cielo. Todo el reino desea volver. Y cuéntanos, ¿conocías la verdadera historia de los Anunnaki y de su escriba, el dios Nabu?
Comenta, suscríbete y ya puedes compartir con todos los fanáticos de las civilizaciones antiguas y de los Anunnaki que conozcas.